Bienvenidos una vez más a estos estudios expositivos. En esta ocasión, normalmente usamos el método inductivo, pero hoy usamos el método temático, que vendría a ser un sermón expositivo de esta serie en especial que estamos haciendo en este año sobre los resultados del sacrificio en la cruz. Ya hemos estudiado ya 4 temas, hoy día estudiamos 2. No se olviden que después terminamos, cerramos todo esta transmisión y volvemos a las 8. Vamos a orar y conversamos y comenzamos. Señor, te damos gracias en esta hora, gracias porque tú nos permites, Señor, reunirnos a través de este medio. Y nos permites también, Señor, seguir estudiando y conociendo acerca de lo que tú has hecho por nosotros. Háblanos, Señor, a través de estos versículos y usa mi vida para compartir en esta hora de tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Hace un tiempo se ha escuchado la noticia de que Israel, el país Israel, ha hecho que el desierto floreciera. Esto no es algo normal. Se dice que a través de la ciencia y a través de hacer un tipo de microclimas con muchos otros elementos, el desierto ha vuelto a florecer. Y lo curioso es que dicen que del agua de mar, esa agua que es muy salada, ahora sirve para regar. Esto era algo difícil. ¿Cómo es que sucede estas cosas? Algunos pueden atribuirle y decir, es que Dios está con Israel, o se puede decir que también la ciencia está avanzando, o se puede decir que Dios dio la sabiduría a estos científicos para que puedan realizar esta obra, porque si personas siglos atrás lo mirarían, dirían, es un milagro. No es posible que el desierto florezca y no es posible que el agua del mar sirva para poder regar o algunas veces consumir. Esto es algo que muchas personas dirían es un milagro en el siglo anterior y nosotros hoy nos quedamos sorprendidos, pero miramos cómo avanza la ciencia. Este ejemplo de lo que era y a lo que es lo que hoy vamos a hablar sobre la conversión. O sea, en qué se puede convertir una vida del ser humano desértica, sin la presencia de Dios en su vida. Nada puede bueno haber en mi vida sin Cristo y nada bueno puede haber en la vida del ser humano sin la presencia del Señor. Si florece es por un milagro y ese milagro se llama la conversión. Y vamos a estudiar ahora 4 puntos. ¿Qué es la conversión? Segundo, la conversión y los elementos esenciales. Tercero va a ser la conversión y algunos ejemplos. Y cuarto, la conversión y sus resultados. Así que, pero entonces, ¿qué es la conversión? Si ayer hablamos de la regeneración, en el estudio anterior, ¿qué es? El concepto que manejamos respecto a la conversión es: la conversión es nuestra respuesta, y tiene que ser espontánea y voluntaria, al llamado del Evangelio. En ella nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza absoluta, se llama fe, en Cristo para nuestra salvación. O sea, la conversión es nuestra respuesta al llamado del Evangelio y en ella nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza absoluta en Cristo para nuestra salvación. Y si es una respuesta, ¿cómo es que ahora nosotros podemos conciliar o ver este tema? Hasta aquí hemos visto el llamado general, el llamado eficaz. Hemos visto que todos estos elementos o temas que estamos enseñando o conociendo tienen que ver con el sacrificio que hizo Jesús un día como hoy. Un viernes
Él fue llevado a la cruz. Y un viernes, Él estaba haciendo todo este trabajo, esta labor. Quizás en el principio de la salvación, muchas personas no entienden los beneficios de la salvación. O sea, muchas personas se acercan y nos acercamos al conocer la verdad del Evangelio, al conocer la buena noticia y contrastar con la mala noticia de la condenación, y yo necesito esa verdad en mi vida, por lo tanto, me arrepiento y quiero vida eterna. Y normalmente al principio de la salvación sucede esto, ¿no? La verdad y la vida eterna. Pero poco a poco, a medida que vamos conociendo de la palabra del Señor, nos damos cuenta que aquella decisión que tomamos hace mucho tiempo, en algunos casos, esa decisión que tomamos tiene beneficios. En mi ciudad lo llamamos la yapa, el plus, el extra. O sea, no es algo como que no solamente es verdad, vida eterna, sino que tiene mucho más. Y es esto, de todos los beneficios de llamado, y que he sido elegido y he sido llamado, y ahora hemos visto que hemos alcanzado nosotros la regeneración, y la conversión viene automáticamente porque el sacrificio de Jesús fue mi propiciación, mi expiación y también mi sustitución, o la expiación y la sustitución, que cumplía todos los requisitos que la ley y que Dios exigía para un sacrificio. Por lo tanto, la salvación es una realidad. Pero estamos como yendo parte por parte. Es como decimos, tenemos el pollo a la brasa entero y estamos como poniendo en cuartos o en octavos, pero al final estamos hablando de la salvación en respuesta a lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces la conversión sucede eso. Yo respondo porque Dios me eligió y Dios me llamó y me regeneró, y entonces ahora estoy convertido. Ahora, la palabra conversión significa volverse. ¿Volverse a quién? Volverse a Dios. O sea, es volverse espiritualmente, es volverse del pecado a Cristo, y es necesario que haya una transformación en la vida de la persona, es decir, un cambio en nuestra mentalidad, un cambio en los deseos de nuestro corazón y un cambio en nuestra actitud hacia Dios, y por último, un cambio en la actitud hacia el pecado. Si hablamos de volverse y de la palabra convertirse, tiene que haber estos cambios en la vida de la persona que dice ser convertida. Efesios capítulo 2, versículo 3, nos cuenta claramente esta transición, esta transformación. Dice el versículo 3, en ese tiempo, en tu pasado, también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Cómo vivían ellos? Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Así que Pablo nos hace recordar que en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, lo único que nosotros queríamos hacer es pecar, porque deseábamos pecar. Es por esto que muchas personas viven así, ¿no? Oye, es viernes, ¿y qué significa sábado chico? ¿Y qué significa? No hay primera sin segunda, no hay segunda sin tercera, y nos vamos a embriagar, o están pensando que fin de semana es para irse a los nightclubs, discotecas, etc. O sea, el pecado, quieren y desean pecar. Y las personas quieren seguir su propio camino, su propia voluntad, lo que piensan que está bien. Y aunque a lo malo lo llaman bien y a lo bueno lo llaman mal, ellos lo están haciendo porque están perdidos en sus pecados. Y Pablo dice, esa éramos nosotros, como ese desierto. No hay vida, no hay nada, pero ahora florece. ¿Y eso qué significa? Es la presencia de Dios. Y esto, cuando somos regenerados, entonces somos convertidos, y por lo tanto hay un cambio en mi mente,
respecto a Dios, un cambio en mi mente respecto al pecado, un cambio en mi mente respecto a mis deseos, un cambio en mi mente respecto a mi relación con Dios. O sea, empieza a haber un cambio, porque si no ha habido este cambio, entonces estas personas y la gran mayoría de personas están objetos de la ira de Dios, por lo tanto, destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que en el estudio anterior, hablando de la regeneración y la conversión, y les contaba esta historia de la oruga y la mariposa, recuerden que hay una transición entre la regeneración, el llamamiento eficaz y la conversión. Algunos dirán, ¿pero cuál es primero? Pues no puede haber regeneración y que las personas respondan al llamado y tengan la conversión. Ahora, algunos pueden discutir, no, primero me convierto y luego respondo al llamado y luego soy regenerado. Pues lamentablemente esto puede ser un tema a algunos teólogos de internet que les gusta o a algunos que les gusta estudiar, pero el punto es que puede suceder en segundos, puede suceder inmediatamente, puede suceder de repente en un proceso en el cual yo recibo la regeneración dada por el Señor, entonces escucho el llamado y alguien proclamó el Evangelio y tiene que haber esos elementos para la proclamación del Evangelio que ya hemos estudiado, entonces soy convertido. ¿Eso qué significa? Que inmediatamente el convertido deja sus deseos pecaminosos. No siempre sucede así. Muy escasos casos hay de las personas que de la noche a la mañana ha sucedido esto. Al contrario, esta es la lucha que vamos a encontrar entre nuestra naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza. Es decir, antes de ser convertidos, solo teníamos la naturaleza pecaminosa, ese viejo Adán, si lo llamamos, ¿no? Como Martín Lutero lo decía. Yo pensé que este viejo Adán, el viejo hombre, la vieja naturaleza, se iba a ahogar en el bautizo, pero el desgraciado sabía nadar y seguía viviendo dentro de mí, porque Pablo lo decía en Romanos, ¿no? A veces con mi mente quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Deseo hacer algo bueno y al final termino haciendo algo malo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de castigo? Entonces, esa lucha viene, pero lo interesante y todo esto, cuando hablamos de la conversión, que hubo la regeneración y el llamamiento eficaz, es que ahora yo debo de tener un nuevo cambio en mi mente, una nueva forma de pensar. Ahora esta persona, este ser que era un desierto, empieza a florecer, es alguien diferente. Muchas personas van a la iglesia y proclaman que son cristianos, proclaman, pero es terrible y es triste cuando con sus hechos lo niegan. Hechos capítulo 15, versículo 3 nos dice, la iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Y desde ahí donde viene esta palabra, la conversión, es decir, se convertían y esa conversión tiene que ser un cambio totalmente diferente en mi manera de pensar, en mi manera de desear y en mi manera de actuar. Ahora, cuando hablamos de la conversión, y para tenerlo un poco más claro, hablemos de la conversión activa y pasiva. La conversión activa es aquel acto de Dios por medio del cual Él hace que el pecador sea regenerado en su vida consciente para volverse a Dios con arrepentimiento y fe. O sea, primero sucede la regeneración y luego viene la conversión, pero tiene que haber arrepentimiento y fe. ¿Y cuál es la conversión pasiva entonces? Pues la conversión pasiva es el acto consciente ahora del pecador, regenerado, por medio del cual él, mediante la gracia divina, se vuelve a Dios con arrepentimiento y fe. O sea, es claro siempre lo que nos dice la palabra. El autor, consumador, básicamente de nuestra fe, ¿quién es? Dios. O sea, Él hace esto.
Él nos llama. Pero antes de llamarnos, recuerda, nos elige, nos llama. Ahora regenera y surge la conversión. Dios nos presenta, yo les diría así, la oferta de la salvación, y el hombre debe de responder a esa oferta de la salvación, empezando con arrepentimiento y fe, o fe y arrepentimiento. Pero ¿quién le otorga esto al hombre? Dios le otorga la fe. La fe es un regalo de Dios. Por eso es que no hay mérito alguno en que yo soy salvo o en que yo decidí ser salvo. Simplemente acepté aquello que el Señor me mostró. Por eso entendemos esto, la conversión activa y pasiva, donde Dios siempre es el iniciador de nuestra salvación y el hombre responde a la oferta de la salvación. Y eso es que ya lo hemos estudiado en el primer tema que hemos dado. O sea, cuando un pecador se arrepiente, Dios hace la obra de convertirlo en un cristiano. Los pecados que el pecador una vez amó, ahora aborrece. Y esa es la obra que hace el Señor. Y las cosas buenas de Dios que antes aborreció, ahora las ama. O sea, la conversión es una transformación completa. Y recuerden que la conversión es un amor nuevo en el corazón y una vida nueva en el alma. O sea, tiene que haber esto. Por esto es que el que ha sido convertido ya no ve con esos deseos al pecado. Ya no se siente atraído por el pecado. Al contrario, ahora detesta el pecado y ama las cosas de Dios, la voluntad de Dios, el reino de los cielos, la extensión del reino de los cielos, la misión. Ahora lo ama. Antes lo detestaba, pero ahora lo ama. Esto sucede cuando Dios hace su obra en el pecador. Muchas personas, por eso, como les decía anteriormente, ¿no? Piensan que el hecho de ir a la iglesia ya me hace sinónimo de convertido. El hecho de ir con mi polo, I love Jesus, ¿no? O mi gorrita cristiana ya me hace cristiano. O porque sé tocar un instrumento musical, me hace cristiano y puedo estar en el grupo de música. O ¿sabes qué? Porque visto así bonito soy cristiano. Pues eso no tiene nada que ver. Esos son actos libres que uno lo puede hacer. Pero lo que sí realmente ratifica que eres converso es tu respecto al pecado, lo detestas. Ya no quieres. Muchos, quizás tú te puedes identificar, antes de ser cristiano, mi vida también, tomaba a veces la cerveza, tomaba el alcohol, se embriagaba, pero ahora no me llama la atención. Muchas personas molestan, dice, una copita, o sea, y es que no me gusta, la verdad es que no me gusta, y no me gusta estar en ese estado. Y esto es algo como que, al principio lo hice, a la semana, no, esto es un proceso. Por eso esta es la batalla de la madurez cristiana y eso es lo que vamos a hablar, la santidad práctica pronto. Mañana hablamos de la santificación, así que no se pierdan ese estudio y cómo es que sucede esto. Ahora, cuando hablamos de esto es que rechaza y ahora amo la presencia del Señor, amo servir en su reino que sea extendido, amo su misión. O sea, esto es cuando sucede ese milagro de la conversión. Ahora, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 nos dice, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron. Y miren, y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Uno de los ejemplos clásicos que los apóstoles dicen, cómo es que llegó la conversión a ese lugar, es que cambiaron su manera de adorar a Dios. Ellos estaban adorando falsamente a través de los ídolos y las imágenes, y entonces cuando dejaron los ídolos, cuando dejaron las imágenes, los apóstoles dijeron, hay un cambio en su actitud, hay un cambio en su adoración a Dios, hay un cambio respecto al pecado, hay un cambio respecto a sus deseos pecaminosos, hay un cambio en su conducta. ¿Y cuál es ese cambio? Dejaron los ídolos, botaron los ídolos y ahora adoran al Dios vivo. En otras palabras, hermanos, si no hay cambio, no hay
conversión. Segundo punto, la conversión y los elementos ahora esenciales. Solo hay dos, fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Pero no es fe en la fe, hermanos, no es fe en cualquier objeto, cualquier imagen, tiene que ser una fe que salva. Y por eso le he puesto la fe que salva. ¿Y sabes por qué digo la fe que salva? Porque se podría usar creer, pero hoy día creer o creencia ha sido, como diríamos, maltratada. No cumple la esencia, aunque en la Biblia está, pero no cumple la esencia para poder entenderlo. Y fe tampoco, porque uno dice, yo puedo tener fe en una roca, puedo tener fe, no sé, en el volcán, o en los astros, o fe en tal político. Y han mezclado, por eso yo pongo la fe que salva. Fe y arrepentimiento, pero tiene que haber la fe que salva. Esa fe salvífica, que se le puede llamar, debe de tener tres elementos. Primero, la fe que salva necesita conocimiento de lo que Cristo hizo por mí. Y eso en latín se llamaba, en la época de la Reforma, la noticia. O sea, la fe que me salva necesita conocimiento. ¿Qué hizo Jesús por mí? Murió en la cruz en mi lugar, pagó mis pecados, fue quien me liberó de la culpa del pecado, fue quien satisfizo la justicia de Dios, fue quien me declaró justo y ahora quien me ha declarado santo posicionalmente delante del Señor y me está librando de la condenación eterna y ahora me adopta como su hijo y me vuelve coheredero con Él y me va a dar un cuerpo glorificado. O sea, yo puedo saber todo eso, pero lo básico es que tienes que entender que la fe que salva es aquella fe que simplemente entiendes que tu pecado hace división con un Dios santo y no puedes, ni por tus buenas obras, ni por ser buena persona, estar en el cielo. Solo a través del sacrificio del Señor. Y esa es la buena noticia. La noticia que hay salvación para el pecador arrepentido hoy. Y el segundo elemento que tiene que tener la fe que salva es necesita poseer convicción de la verdad. Y poseer convicción de la verdad significaba en la Reforma el ascensus, o sea, tener convicción de que Jesús realmente nació, vivió, la forma en que murió, resucitó, la forma que Él está vivo, la forma en que el sacrificio de Dios es completo y no necesitamos más sacrificio, no necesitamos guardar la ley, ni guardar el sábado, ni dejar de comer chanchito, no necesitamos nada de esto, solo necesitamos a Jesucristo. Yo necesito creer que Él estuvo en mi lugar y creer que Él es mi Señor y Salvador. Tengo que tener esa confianza, esa certeza. Y algunos dirán, entonces, ¿pero eso ya es suficiente para ser salvo? Lamentablemente estas primeras dos no son suficientes para ser salvo, porque esta es la misma fe que Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios también tienen convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso cuando en su ministerio decían, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? O sea, tienen convicción de lo que hizo Jesús, quién es Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, todo, pero no son salvos. Y creo que ahí cabe muchas personas hoy día que están hoy día, viernes, dejando de comer carne, tratando de guardarse, y esto no lo salva, no es suficiente. Necesitas el tercer elemento de esa fe que salva, y que es la fe que salva, necesita tener confianza absoluta en Cristo. Y eso en latín, en la época de la Reforma, se llamaba la fiducia. ¿Qué significa esto? Confianza absoluta. Es decir, entender que en ningún otro nombre hay salvación. Entender que no hay otro hombre dado a los hombres
y otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo. No es María, no es la religión, no es una iglesia particular, no es por guardar el sábado, no es por dejar de comer chanchito, no. Tienes que entender, es solo Cristo, y esa fe absoluta debe de descansar en las promesas del Señor, en el cual tú no solamente lo quieres como Salvador cuando estás en problemas, sino lo quieres como tu Señor para cumplir su voluntad, y donde tu voluntad muere, tu voluntad ya no existe y tú dices, Señor, yo voy a hacer tu voluntad y ahora quiero ser un hijo tuyo. Ya no voy a ser ahora esclavo del pecado, voy a ser un siervo tuyo. Este momento donde tú te entregas al 100% al Señor y confías tu vida y tu futuro en las manos de Dios, esta fe es la que salva, que cumple estos tres elementos. Y entonces la conversión va a ser una realidad. Muchas personas que vienen a la iglesia o que escuchan los mensajes se quedan en el segundo elemento. Sí, conocen de Dios, tienen temor de Dios, sí, les gusta la palabra de Dios, se cantan las alabanzas, pero todavía creen y piensan, siguen pensando que ellos son los dueños de su propio destino. Y esa es una filosofía que a veces dices, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Cuando empiezas a estudiar la Biblia, la verdad es que no soy el arquitecto de mi propio destino. Simplemente, como dice la palabra, el hombre puede planificar muchas cosas, pero el Señor determina sus pasos. Muchos tenían planes para el 2021 y hoy no están vivos para contarlos. Muchos tenían sueños, pero al final ya no pueden despertar ese sueño eterno hasta el día del juicio. O sea, hay que entender ese punto donde yo simplemente me abandono al Señor sabiendo mi futuro, Señor, tú lo tienes en mis manos, en tus manos. Mi futuro, Señor, lo dejo a tu voluntad. Como dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el Getsemaní, que no sea mi voluntad, Señor, sino tu voluntad. Cuando llegas a este punto, Señor, que no sea mi voluntad respecto a una relación de pareja, sino que sea tu voluntad. Que no sea mi voluntad respecto a una profesión, sino tu voluntad. Que no sea mi voluntad, Señor, respecto a qué voy a hacer ahora con mi vida, sino que sea tu voluntad. Es que tú tienes la fiducia, has hecho de Jesús tu Señor y Salvador, por lo tanto, es una fe de confianza absoluta en Cristo. Recuerda que nuestro Señor estuvo en la cruz para que tú puedas recibir estos beneficios, y creer en lo que hizo Jesús es recibir la conversión. Ese milagro sucede en tu vida. O sea, la fe debería de aumentar a medida que aumenta nuestro conocimiento de lo que Jesús hizo en la cruz. Así que el primer elemento es la fe. Vamos a ver con el segundo elemento, el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, lo mismo que la fe, es un entendimiento intelectual, que el pecado es malo. Es una aprobación emocional de las enseñanzas de las Escrituras en cuanto al pecado. O sea, una tristeza por el pecado y un aborrecimiento al pecado y una decisión personal de alejarse de él. Es una renuncia al pecado y a la decisión que se olvidará de ello y que en su lugar llevará una vida de obediencia a Cristo. O sea, yo tengo un concepto, y si leemos las letritas blancas, el arrepentimiento, lo mismo que la fe, es un entendimiento intelectual, una aprobación emocional de las enseñanzas de las Escrituras en cuanto al pecado y una decisión personal de alejarse de él. Porque algunas personas piensan, no, se trata de dejar el vicio, se trata de dejar esta manera de vivir, ¿no? Bueno, hay personas que lo pueden hacer, por eso existe Alcohólicos Anónimos, ¿no? Centros para tratar personas que están sumergidos en los vicios, etcétera, etcétera. Pero el arrepentimiento es volverse a Dios.
O sea, no solamente es cambiar de dirección y me estoy yendo para este lado en el mundo, sino una vuelta de 180 grados porque le estaba dando la espalda a Dios y ahora le doy la cara a Dios. Y es un asunto de aprobación emocional en el sentido de que yo estoy consciente en mi voluntad que las enseñanzas de las Escrituras en cuanto al pecado son ciertas y tomo la decisión de alejarme de esa relación pecaminosa, de esos amigos a veces pecaminosos, de ese vicio pecaminoso, de ese estilo de vida pecaminoso. Yo digo, he tomado la decisión de alejarme de él. Entonces, hay un cambio en tu manera, en tu entendimiento intelectual, en tu lado emocional, y esto significa que te has arrepentido. Si lo ponemos en forma simple, es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno según la Escritura. Sencillamente así. Arrepentimiento es algo que tú y yo necesitamos. Pero ¿cómo sé que me he arrepentido? Mateo 3:8, que dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados, y ahí va, se han vuelto a Dios, se han convertido. Romanos 6:2, por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? O sea, claramente es esto. El pecado ya no es un hábito en mí. Ese vicio ya no es un hábito en mí. Esa vida pecaminosa ya no es para mí. ¿Por qué? Porque le he dado la espalda a esto y ahora le doy la cara a Dios. Antes le estaba dando la espalda a Dios y le daba la cara a eso. Hoy he cambiado. Por lo tanto, estoy mostrando con mi conducta, con mis hechos, que me he arrepentido. Y esos son los dos elementos de la conversión. Fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. O sea, cuando no hay un cambio por fuera, tampoco ha habido un cambio por dentro. Y donde hay vida adentro, hay luz afuera. Por esto es que podemos ver a través de sus hechos que una persona, si ha cambiado, si se ha arrepentido, ha cambiado. Tercero, vamos a ver el tercer punto, la conversión y algunos ejemplos. Aún en la Biblia vamos a encontrar, y lo vamos a ver en dos partes. Primero, los ejemplos de los no convertidos. Miren, hay una parábola que se llama la parábola del sembrador, donde habla de 4 tipos de semillas. Recuerden que la semilla es la palabra de Dios, y la semilla que cayó junto al camino, y la semilla que cayó en pedregales, y la semilla que cayó entre espinos, y la semilla que cayó en buena tierra. De los primeros 3, ¿qué dice la parábola del sembrador? ¿Recuerdan? Es que la semilla cayó, pero vinieron las preocupaciones, vinieron el asunto económico o el enemigo que confundió a las personas, la vanagloria de la vida, o que se emocionaron por un momento, pero de esos 4, 3 no dieron fruto. Y ahí va la diferencia. El cuarto terreno dio fruto. Pero esos 3 iban a la iglesia, podríamos decir que sí. Esos 3 podrían decir, oye, sí, me gusta Cristo, ahora sí, me gusta el estudio de la palabra. Podríamos decir que sí. O sea, la Biblia en esta parábola nos enseña claramente de que hay personas que gustan de la palabra, pero no son convertidos. Y es por esto que por sus hechos, por sus frutos, se los va a conocer. Y esa parábola ya la hemos estudiado y lo pueden buscar en el YouTube y en el Facebook. Pero vamos a ver unos ejemplos más concretos. En el ministerio de Pablo, Himeneo y Alejandro. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, Pablo se refiere a Himeneo y Alejandro, que eran parte de su grupo de predicación. Y dice, aférrate tu fe, le dice a Timoteo, en Cristo, y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado, miren, su fe naufragó. O sea, tenían fe, sí, pero naufragó. Y dice el siguiente versículo, Himeneo y Alejandro son 2 ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra
Dios. Y en 2 de Timoteo 2, 17 y 18, que no vamos a leer, pero si estás anotando, lee cuál era el problema con Himeneo y Alejandro. Pero el punto es que Pablo dice su fe naufragó. Por eso es interesante cuando hablamos de la salvación, respecto a la salvación, como les dije, el perseverar es sinónimo básicamente de que soy salvo. O sea, perseveramos porque somos salvos, pero no para llegar a ser salvos, sino que yo ya soy salvo. Pase lo que pase, venga lo que venga, esta persona va a mantenerse firme. ¿Pero tenían fe? Sí, o sea, hay personas que no son convertidos. Ahora, el siguiente ejemplo es Demas. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10 dice, Demas me abandonó, porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. O sea, estas son personas que sí conocían, estaban con el equipo de Pablo, vieron los milagros, fueron a los viajes misioneros, servían con Pablo, pero ahora aman más las cosas de esta vida, amaban más al mundo. Pues estas son las características de esa semilla en la parábola del sembrador. Amaron más el mundo. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia y luego dicen, pastor, cuando yo tengo que ir tengo un buen trabajo, pero voy a ofrendar, voy a dar? Y digo, amén, pero a veces ya no regresan. Por eso mantengámonos firmes. O sea, la Biblia tiene no solo esto, tiene más, pero estamos resumiendo en unos ejemplos básicos y vamos a ver ahora lo opuesto. Los ejemplos de personas convertidas y que tienen que ver obviamente con sus acciones o actitudes. En la Biblia nos habla en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, la mujer en la casa de Simón. Un fariseo lo invitó a Jesús a cenar a su casa. Y dice el texto que una mujer de mala vida lo vio a Jesús. Inmediatamente, ella que había recibido el perdón de Jesús anteriormente, se acercó y empezó a llorar y derramó un frasco de perfume muy caro sobre sus pies y con sus lágrimas y el perfume, con eso empezó a lavar los pies del Señor y con su cabello empezó a secar. Y en eso, este fariseo, que se llamaba Simón, pensaba, decía, oye, si Jesús fuese un profeta, sabría que esta mujer es de la mala vida. Jesús, conociendo, porque él sabe, él es el omnisciente, lo que pensaba Simón, le dijo, Simón, le contó una historia, ¿no? Mira, Simón, un hombre tenía dos deudores, ¿no? Por ejemplo, 500 monedas de plata le debía uno y el otro le debía 50 monedas de plata y los dos no tenían con qué pagar. Ahora, llega el hombre y les perdona la deuda. ¿Quién crees que estará más feliz, más alegre o amará más a este hombre? Es como decir, si tú tuvieras una deuda de $50,000 y el otro tiene de $500, ¿no? Y entonces, 50, y ahorita en plena pandemia, muchos negocios fracasaron. Ahora viene el banco y te condona la deuda. Y dices, uy, oh, no, yo soy ahora banco lover, ¿no? Ese banco que me perdonó, o el presidente me perdonó. O sea, uno, el que debe más, está más agradecido. Y obviamente Simón dijo, bueno, ama más al que se le perdonó más. Y Jesús le dijo, he llegado a tu casa y tú no me has ofrecido agua para mis pies. Pero esta mujer, con sus lágrimas y este perfume costoso y su cabello, está que me lava los pies. He llegado a tu casa y no me has dado un beso de bienvenida, pero esta mujer no deja de besar mis pies. He llegado a tu casa, le dice, y ni siquiera has rociado aceite de oliva en mi cabeza, porque era costumbre en ese tiempo para un buen perfume. Y Jesús dice, pero esta mujer está haciéndolo con un perfume costoso que costaba casi el salario de un año. Y entonces el Señor le dice a la mujer que sus pecados son perdonados. La mujer se alegra y Jesús le dice, ella tenía muchos pecados, pero sus muchos pecados son perdonados. Y dice, pero ¿quién puede perdonar pecados? Y termina este versículo 50 diciendo, y Jesús le dijo a la mujer, tu fe
te ha salvado. Ve en paz. ¿Y qué tiene que ver la fe con lo que está haciendo? Acción, cambio de actitud. Una mujer de mala vida ahora amando a Jesús, cumpliendo muchas veces con lo que la ley o las tradiciones decía, pero de forma extrema, y lo estaba haciendo por amor al Señor. Es decir, hay un cambio en su vida y el Señor le perdonó y le dijo, tu fe te ha salvado. Esto es la conversión. Otro ejemplo que tenemos es la vida de Saulo de Tarso, que llegó a ser Pablo. ¿Cuántos recuerdan? En Hechos 9, del 1 al 18, narra cuando una luz brillante al mediodía cegó sus ojos. Y Saulo, ahora Pablo, de lo que perseguía la iglesia, ahora se vuelve en un misionero de la iglesia. De lo que era cruel, ahora un hombre amoroso. Y él escribe 1 Corintios, el versículo 13, donde habla del amor. Y ahora él va a dar su vida por Jesús. Ese cambio de actitud, ese cambio en su mente, ese cambio radical es la conversión. Otro ejemplo es el carcelero. En Hechos 16, 27, 34, cuando Pablo y Sila están en la cárcel y hubo un terremoto. Y ese terremoto, este hombre carcelero pensaba que se habían escapado los presos y se iba a quitar la vida. Y Pablo dice, no lo hagas. Y él inmediatamente entiende por el mensaje de Pablo, el mensaje del Evangelio, y él dice, quiero bautizarme. Quiero que toda mi familia, y se va a medianoche, se bautizan, como dice la Biblia, se bautizan en agua, y sale del agua y dice a la vida. Esto es el cambio de actitud, la conversión. O sea, los ejemplos de la conversión en la Biblia, los que no son conversos, que profesaron una fe, pero no poseyeron esa fe, con las personas que sí profesaron y poseyeron la fe, es interesante. Dios usa ya sea una luz para cegar los ojos, algo natural, o puede ser como un terremoto para poder hacer que su voluntad sea hecha y las personas se conviertan a Él. A veces Dios, tristemente, tiene que usar una desgracia, si lo llamaríamos, un terremoto, para que tú te conviertas. Pues hay terremotos, desgracias, que nos atraen a Dios. En el fondo es Dios permitiendo estas cosas para que el milagro de la conversión suceda en tu vida, porque si no hay conversión en tu vida, no puedes tener la vida eterna. Dios hace esto. Y por la gracia del Señor, nosotros hoy estamos aquí. Cuarto, vamos a ver la conversión y sus resultados. Primero, cuando ha sido convertidos, esta persona ya no anda conforme en la carne, sino conforme al Espíritu, según Romanos 8:5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. O sea, cuando tú te has convertido ahora dices, oh, yo quiero hacer las cosas del Espíritu. Esta lucha entre el Espíritu y la carne, es el Espíritu donde va a ganar. Ese musculoso, ese brazo fuerte ahora es del Espíritu. Y la carne ya no va a ser un problema en tu vida más. Va a molestar, pero el Espíritu está ahí. Como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Número 2, el resultado es ser adoptado en la familia de Dios. Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Y no se pierdan mañana, también seguimos con este tema de la adopción. ¿Qué significa la adopción? Porque es una doctrina que nos va a ayudar desde la cruz. Así que conclusiones acerca de la conversión. Rápidamente. Primero, la conversión consiste entonces en un cambio de vida y de servicio ahora al Señor. La conversión viene al hombre por la gracia de Dios, porque Juan 6:44 dice, es el Padre quien nos trae a Jesucristo y están seguros en su mano por su gracia. 3. Las personas buenas no consiguen la salvación, sino por la conversión. Si deseas leer Filipenses 3:1-9, está el currículum
de Pablo. Pablo era una buena persona, pero Pablo tuvo que convertirse para ser salvo. Cuarto, el arrepentimiento es parte de la conversión. Por eso en Hechos 3:19 Pedro le decía, ¿no? Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios y les serán perdonados sus pecados. Número 5, la palabra de Dios es un elemento esencial en la conversión. Según Salmos 19:7 dice que la palabra de Dios convertirá al impío. 6, Dios usa a personas para ayudar en la conversión. Santiago 5:20 dice que Dios va a usar a su pueblo, a nosotros, y que lo haga regresar a uno que se estaba descarriando, realmente ha ganado mucho. Y eso es la labor de nosotros como hijos de Dios ahora, los que no son salvos. 7, o los que están luchando todavía y no son conversos. El momento oportuno para convertirse al Señor es cuando uno es joven. ¿Por qué? Menos pecados, menos problemas en su mente, menos luchas que van a tener en su vida en el futuro. Por el que Eclesiastés 12:1 dice esto: acuérdate, joven, en los días de tu juventud. Y octavo, es Dios quien hace la obra de conversión. Nunca nos olvidemos, Dios es el que produce el hacer, el querer como el hacer. Y Filipenses 2:13 nos dice que el que empezó la buena obra en nosotros la culminará. Dios es el que hace su obra. Entonces, esto sucedió desde la cruz para todos los gentiles, porque Pablo en el libro de Hechos, decía, hablaba de que ahora los gentiles podían recibir este beneficio de la conversión y llegar a ser nuevas personas. La persona que era como un desierto sin vida, hoy tenemos vida y florecemos. Y no solamente es vida para ahora, sino es vida eterna. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por este tema que surge desde la cruz, por el sacrificio que has hecho, por habernos regenerado, nos conviertes. Y hoy, mi oración siempre es por cada persona que esté escuchando esta enseñanza, que puedan verse a sí mismos, Señor, cómo está su fe, cómo está el arrepentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque comenzamos en fe y deberíamos de continuar en fe hasta el día que tú nos llevas. Comenzamos con arrepentimiento y deberíamos de vivir con arrepentimiento continuo hasta el día que tú nos lleves. Ten misericordia de nosotros. Haznos crecer en la fe, madura, Señor, nuestro ser interior para poder ser como tú. Gracias, Señor, en esta hora. En tu nombre, Jesús, oro así. Amén. Dios te bendiga y no te pierdas que en breves minutos empezamos el segundo tema.